Y avanzamos, Margarita, con una entrevista interesante que ya tenemos el gusto de charlar con Roberto Perdía, que ha hecho la presentación junto con otro autor de un libro que habla sobre, el título es Trienio en Rojo y Negro. Es un poco la historia precisamente de la Patagonia Argentina, que está reflejada ni más ni menos que en este libro que ha sido presentado y que seguramente en las próximas horas habrá otra presentación en otro sitio. ¿Cómo le va, Roberto? Marcelo Mucci y Margarita Torres aquí en Radio Provincia. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes para todos ustedes. Bueno, ahí estamos saludándolo, por supuesto, y dándole la bienvenida, y nos gustaría que nos cuente una semblanza, ¿no?, del trabajo que se ha hecho en torno a este libro. Bueno, se trata de eso, exactamente lo que el título dice. El trienio rojo y negro se refiere a los 3 años de 1919, 20 y 21, con 3 grandes huelgas simultáneamente en la Patagonia, en los talleres de Bacena, en Capital Federal, y en el norte santafesino de la Forestal. Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de distancia. Pensemos en la segunda década del siglo pasado, con el sistema de comunicaciones que había para ese momento, y bajo esas condiciones se dieron 3 huelgas con características muy semejantes, con protagonistas más o menos parecidos de un lado y un sistema represivo del otro también semejante. El Estado y fuerzas paraestatales, como lo fueron, por ejemplo, la de la Liga Patriótica Argentina. Eso nos llamó profundamente la atención, ¿no es cierto? Además, yo había vivido en el norte santafesino, tenía una especie de deuda moral, personal con la situación, sí, y me gustaba reflejarlo. Bueno, y me pareció importante reflejarlo, pero no solo en el marco santafesino, sino en el marco de lo que pasaba en la Argentina en aquellos días. Roberto, ustedes plantean que estos sucesos son las primeras luchas de alcance nacional, y a pesar de haber tenido lugar a muchos kilómetros de distancia, como usted está describiendo ahora, dan cuenta de una ligazón, de una similitud. ¿A qué conclusiones llegaron en este sentido? Sí, tiene que ver con la situación mundial de aquellos tiempos también, y con una efervescencia social muy importante. Pensemos que estamos ahí nomás de lo que fue la famosa Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, ¿no es cierto? Sí. Por un lado. Y en la Argentina se vivía un momento muy particular, que después de muchos años había habido elecciones con participación masiva bajo el nuevo régimen planteado por la ley Saspeña en 1912. Y en esas elecciones había triunfado Hipólito Yrigoyen, un dirigente radical que hasta ese momento venía propugnando una larga abstención y que de alguna manera estaba cuestionando todo el sistema político. Y estaba en las puertas la efervescencia política de los hijos de la inmigración que pretendían ocupar un lugar de decisión en el nuevo panorama argentino. Eso por un lado. Y por el otro, había una efervescencia social muy importante de los grupos organizados a nivel sindical, que en la cual tenía un protagonismo valioso, importante, significativo, los sectores ligados al anarquismo. Ambas fuerzas, de una u otra manera, iban confluyendo bajo condiciones o políticas o principios ideológicos distintos, pero iban convergiendo por la lucha que se iban dando. Y a nuestro modo de ver, el sistema gobernante, el sistema político, el sistema económico-social decidió diferenciar, no podía responder de la misma manera a estos dos procesos. Y los diferencia dando elecciones y la posibilidad de que participe electoralmente a uno, y palos y látigos para el otro, ¿no?, para los sectores anarquistas. El radicalismo fue elecciones, ganó las elecciones, Hipólito Yrigoyen fue presidente. Los 3 primeros años de ese irigoyenismo trató de sacar una serie de leyes laborales, algunas salieron, la mayoría no tenía mayoría para aprobarlas, y las que salieron fueron de dificultosa aplicación. Y en la segunda mitad de ese mismo gobierno, en ese periodo justamente al cual se refiere este libro, en el último trienio de ese periodo de 6 años, como era en aquella época, bueno, ese Irigoyen obrerista se trastocó en un Irigoyen represor. Pensemos que hubo en esos 3 grandes conflictos y no menos de 2.000 a 2.500 trabajadores asesinados, lo cual, si uno lo vuelca como trasfondo sobre lo que era el país de aquella época, con 8 millones, entre 8 y 9 millones de habitantes, nos da una dimensión
del tipo de conflicto, de la amplitud y de la profundidad que tenía ese mismo, ¿no? Eso es lo que queríamos reflejar como cuestión coyuntural. Después tiene que ver con otros planteos que de alguna manera destacan de qué nos sirve todo esto para el día de hoy, ¿no? Claro. Sí, yo le iba a preguntar eso, porque es importante echar luz sobre estos sucesos que, bueno, fueron muy contundentes, y yo pensaba, ¿no?, que también son un síntoma de lo que se sigue sosteniendo a pesar de todas las cosas que pasaron en la historia argentina y que tiene que ver con la fuerza y el poder de la oligarquía en nuestro país. Sí, claro, una oligarquía que evidentemente en aquella época procedió de una manera que lo sigue haciendo. Es decir, y esto origina una situación que yo la llamo como proceso de péndulo. Es decir, cuando la oligarquía siente que sus intereses están efectivamente en peligro, pues decide actuar. Y actúa tratando de dividir al movimiento popular, tratando de alguna manera de irlo vaciando de contenido, hasta aislarlo y después golpearlo y volver a instalarse en el centro del escenario político. Ese accionar de la oligarquía mueve el péndulo en la dirección opuesta, hasta que el movimiento popular se recupera y reacciona y nuevamente vuelca el péndulo en la otra dirección. Esto pasó en la Argentina. Entonces, después de aquella época, de lo que fue aquella década infame, ¿no es cierto?, ocurre que vinieron los tiempos de la década del 40, a mediados del 40, del 50, con el triunfo peronista, nuevamente los avances, y a posteriori de eso, nuevamente la acción de la oligarquía, dividiendo, aislando, etcétera, el golpe del 55, nuevamente la resistencia popular, y ahí tenemos de nuevo el eje que se va desplazando, con los hechos de la década del 70, un gran triunfo popular, las divisiones y demás que después llevan a su debilitamiento, y el nuevo triunfo de los sectores concentrados, con lo que significó la noche trágica del genocidio de la década de los 70. Sí, al parecer lo reiterado en la política y en la historia argentina, ¿no? Sí, la violencia y la represión sobre la clase obrera, ¿no? Una práctica lamentablemente enquistada en nuestro país. Sí, absolutamente. Donde los métodos pueden estar variando un poco, pero el concepto de fondo no está variando. Y eso lo tenemos hasta el día de hoy, se viene reflejando. Roberto, obviamente que en la cercanía del 1 de mayo nos gustaría tener su reflexión, pero preguntándolo desde no una reflexión, sino a partir de el comentario que por allí nosotros los periodistas permanentemente vemos cuando llega un 1 de mayo. Un 1 de mayo donde hay distintos actos. No digo que haya uno solo, porque por supuesto el recuerdo del 1 de mayo están aquellos que lo recuerdan desde la falta de trabajo, aquellos que lo recuerdan desde acercarse a una plaza o un ámbito público después de una represión, están aquellos que lo recuerdan desde el otro sector, desde el sector quizás con menores inconvenientes laborales. Pero ¿por qué hay tanta división al momento de recordar un 1 de mayo, como puede haber divisiones en otros ámbitos del país? Pero no hay una unificación de lo que significa el 1 de mayo, que surge precisamente a partir de un hecho desagradable, ¿no?, de una represión a los trabajadores. Sí, yo creo que no tendría una visión tan, no digo negativa, pero una visión tan, digamos, sin tener en presente que la construcción de la fuerza recorre en distintos caminos. Eso históricamente ha sido así. Y no hay que asustarse de eso. De esos distintos caminos, con el paso del tiempo, estos se van como depurando, ¿no es cierto?, y van quedando aquellas respuestas que más se adecúan a los tiempos históricos y que mejor reflejan el sentir del pueblo. Así ha sido históricamente. Yo creo que estamos en un momento en el cual no está, por cierto, el movimiento popular en alza, sino todo lo contrario, pero que de alguna manera en este proceso el pueblo irá construyendo sus herramientas de lucha, donde las que mejor reflejen ese sentimiento, esas necesidades y demás, en las que se irán instalando para desplazar a esta situación actual. Eso ha sido históricamente, se ha repetido de esa manera. Entonces no me asusta eso. Yo lo que creo que tenemos que tener presente que ese proceso lleva tiempo, con lo cual no imagino que esto termine mañana. Yo sé el dolor que significa por cada día que pasa, pero tampoco es cuestión de que volvamos a repetir los mismos fenómenos. Creo que estamos ante esta crisis, nos coloca ante el escenario de una perspectiva de alguna vez de terminar con este péndulo y cerrar el ciclo completo. Cerrar el ciclo es de alguna manera golpear con
golpear a la oligarquía de modo de dejarla inutilizada para que vuelva a restablecer este ciclo que es nefasto en la historia argentina. De modo tal que las diferentes manifestaciones yo creo que son buenas, en el sentido que el pueblo prueba diferentes caminos. Aquel camino que se refleje el más apto, pues será el camino que en definitiva encabezará las luchas del futuro. Y eso hay que darle tiempo para que la sociedad y demás pueda ver cuál es ese camino efectivamente. Roberto, para finalizar, preguntarle dónde van a presentar precisamente el libro para que la gente, bueno, los conozca en profundidad y tenga la posibilidad de encontrarse con este trabajo. Sí, ya venimos presentándolo de hace un tiempo. Ahí en La Plata estuvimos un par de semanas atrás en la Facultad de Trabajo Social. Estuvimos en Rosario anteanoche, ¿no es cierto?, presentándolo en la librería Homo Sapiens. Estuvimos acá en Buenos Aires en la Federación Gráfica Bonaerense hace una semana más o menos también, con la participación de algunos gremios y de la CETEP, los trabajadores de economía popular. Esta noche lo hacemos en Ensenada, en el Club Alumni de Ensenada, y mañana sí, domingo, lo hacemos en la Feria del Libro a las 20 horas, en la presentación que tenemos allí. Y con el lujo del prólogo de Osvaldo Bayer. Con el lujo del prólogo de Osvaldo Bayer, y esperemos que sea posible su participación, porque andaba medio con algunos problemas de salud, pero veremos si podemos asegurar su participación. Roberto, podemos seguir caminando por donde sea necesario y podamos hacerlo. Bueno, le agradecemos estos minutos y bueno, gracias por estas reflexiones. No, por favor, muchísimas gracias, y quería recordarle que en el libro vamos acompañando en las presentaciones con un documental sobre algunos hechos de la forestal. Uno que fue la limpieza del terreno, digo limpieza en sentido entre comillas, sacando a los indios de la región, y en segunda parte algunos combates que se dieron de la resistencia de los trabajadores en la zona santafesina una vez que cerraron las fábricas. Eso es un documental de 20 y pico minutos que va acompañando las presentaciones. Perfecto. Y que fue hecho justamente por algunos miembros de la Facultad de Periodismo de La Plata. Está claro. Bueno, interesante propuesta. Gracias, Roberto, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy amable de su parte. Por favor, Roberto Perdía, hablando sobre su último libro y por supuesto relacionándolo con esto que, estamos conmemorando en este fin de semana largo, más allá de que uno